Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Angélica, ¿cómo estás? Estamos en este nuevo XL, el anteúltimo del año. Estamos aquí con ustedes, Angélica Cano, nuestra secretaria de prensa, y quien les habla, Yasmín Muñoz Sad, secretaria adjunta de Aten Capital, que vamos a hablar de algo muy importante, que es el presupuesto educativo. En este caso vamos a hacer un balance del 2024, del presupuesto del Gobierno Nacional de Milei, y también luego vamos a introducirnos en el presupuesto provincial. Así que esperen, porque está muy jugoso este programa. A 23 años del 19 y 20, marchamos por un paro activo nacional y plan de lucha para derrotar el plan de Milei y sus cómplices. Por salario, jubilaciones, salud y educación, no al pago de la deuda. Viernes 20, concentramos a las 19 horas en el Monumento San Martín. Aten Capital en lucha. Bueno, antes que empecemos con el tema del presupuesto, queríamos comentar, porque ayer se dio el veredicto en uno de los tramos, en el último tramo del juicio de la escuelita, el juicio de los genocidas en la región, en el que se consiguió un fallo histórico. Fueron condenados 2 civiles de cómplices de los genocidas de la última dictadura militar a 11 años de prisión efectiva, y con una condena muy importante que tiene que ver con el quite de sus jubilaciones de privilegio a los 2 jueces. En este caso eran, voy a recordar los nombres, Pedro Duarte y Víctor Ortiz. Eran los imputados y hoy son los condenados, así que estuvimos allí con Lolín, abrazándonos desde Aten Capital, acompañando como siempre en la lucha por memoria, verdad y justicia y contra la impunidad. Así que tenemos algo para festejar una buena en este 2024, que fue tan duro, que perdimos a Oscar, Ragni, que perdimos a Inés, y que son quienes han llevado esta causa hasta las últimas consecuencias, porque una de los querellantes era la familia Rigoni y Ragni por su hijo, detenido desaparecido en la dictadura, al que estos jueces no buscaron en ningún momento y no dieron curso a todos los recursos que hizo la familia. Así que bueno, contentas por ese tema. Muy importante, ¿no? Porque además es una lucha en la que ellas nunca claudicaron. Ellos dijeron, no, ni olvidamos ni perdonamos, son 30.000. La importancia de mantenerse en principios tan importantes como no perdonar a los genocidas. Totalmente, y lo injusto de haber luchado más de 50 años y morirse sin poder haber escuchado la sentencia que se dio ayer. Pero bueno, sabemos que ahí estábamos todos. Claro, que estábamos todos, y que además ellas, como siempre dijeron las madres, continúan en nuestra lucha. Así que bueno, vamos a meternos con la alegría de ese triunfo, vamos a meternos en este tema tan complejo que es el presupuesto del gobierno de Milei. ¿Qué tenías para contarnos? Sí, primero quería hacer referencia a que el gobierno ha hecho una campaña muy grande y sigue haciéndola contra el sistema educativo, basándose en 2 hechos que son contundentes y no se pueden negar, que es que los niños y las niñas y los adolescentes pasan muchos años por el sistema educativo y no aprenden a leer ni a escribir. Digamos, o sea, no aprenden, leen y escriben, no es que no aprenden. Un niño de que mira ya un libro está leyendo, pero con ciertas, digamos, habilidades que le permitan desarrollarse en la vida del trabajo o en el estudio en la universidad. Eso es una realidad y nosotros también nos preocupa mucho, y pensamos que nunca se puede hablar del sistema educativo aislado de la situación económica más general, porque eso impacta. El año este que está terminando hubo una caída de la actividad industrial del 12% y del 24,5% en la construcción, que es muy importante porque la industria de la construcción es la que mueve más a más de 80 industrias. Pensemos que desde el principio, desde la base, digamos, de una casa, todo lo que pasa por ahí, la cantidad de trabajadores, no sé, lo que se produce para las casas, es una actividad. Sí, el hierro, el ladrillo, el cemento, cada una de las actividades ocupa un montón de gente. Exacto, es la industria que más ocupa, por eso digo, más de 80 industrias más, y además los trabajadores que están allí son trabajadores con sueldo, que tienen aportes, etcétera, etcétera. Es decir, presenciamos una caída, eso separado de todo lo otro que todo el mundo sabe, que bueno, están cerrando fábricas, los echados del Estado, ¿no? Los desocupados del Estado,
pero lo de la construcción es una muestra muy clara de hacia dónde va la economía. Cuando uno quiere ver un país, mira, y tenemos números con más de 50% de hambre, similares, peores de la pandemia y similares a un país en guerra. Esos son los números de lo que está atravesando la población en Argentina. Sin embargo, lo que dicen los medios y lo que dice el gobierno es que están estabilizando el país y que vamos viento en popa y que la economía está repuntando. Sí, hay un grupo de empresarios, no toda la burguesía industrial, porque la burguesía que produce, qué sé yo, la textil, y están también en bancarrota. Bueno, Roca salió a decir que le empareja en la cancha en estos días porque estaba muy inclinado, porque con la apertura de las importaciones tienen que cerrar más. Pero hay un sector evidentemente que es el más parasitario financiero de Argentina, que se está enriqueciendo, por eso lo iban en el campo de polo y todo, pero es un sector minoritario, es el 5% de la población. Por eso este gobierno no representa a la mayoría, y con un 50% de niños, niñas que pasan hambre no se puede estudiar, porque además esto genera situaciones de violencia en la casa, inestabilidad emocional. O sea, un chico para poder estudiar necesita un lugar que esté en condiciones, no solamente las 4 horas que pasa en la escuela, y además, si tiene hambre, ¿cómo va a ser para estudiar? Este es el marco en el que se encuentra el sistema educativo, pero no es algo nuevo, ahora está peor, y la verdad que las cifras son alarmantes. A mí se me pone la piel de gallina de pensar que tantos chicos no cenan, por ejemplo. Bueno, las maestras lo saben, porque el pan nos contaban este año las compañeras cómo se acababa el pan, el mate cocido, cómo se comían todo. Pero estamos frente a una situación de una pobreza estructural, porque bajo el gobierno kirchnerista anterior teníamos el 40%, que también es altísimo, para un país que produce millones y millones de alimentos. Entonces, ese es el marco general en el cual sí la educación está en crisis, pero no solamente la educación, sino toda la situación de los trabajadores en general. Ahora bien, entendiendo ese contexto general, es importante que sepamos que Argentina, a pesar de las críticas y las luchas que nosotros damos, es el país quizás con mayor educación estatal de la América Latina, y por eso lo quieren atacar. Ni hablar de la sindicalización, una de las más altas. En la universidad pública en Argentina, 8 de cada 10 estudiantes cursan la universidad pública, ya sea porque por la calidad de la universidad pública, por opción, no solamente porque no pagan, claro, sino porque además que saben que son los mejores egresados. Sin embargo, en el resto de los países de Latinoamérica, 5 cada 10. Entonces observamos que cae. ¿Y eso por qué cae? Porque en otros países, ni hablemos del ejemplo de Chile, que es el ejemplo de la mayor privatización, pero en otros países cae, o sea, 3 personas menos, digamos, van a la universidad pública, tienen que pagar, de los que estudian, estamos hablando. Porque del que pueden acceder, claro, porque en Chile, incluso para poder acceder a estudiar, tenés que endeudarte para toda la vida. Sí, o toman esos exámenes que son prohibitivos totalmente, de que cuando terminan la secundaria, que por supuesto el estudiante que fue a una escuela privada lo va a poder hacer mucho mejor que el que fue a la pública, porque no tuvo gas, porque le cerraron, porque etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que ellos quieren atacar del sistema educativo argentino, la universidad pública. ¿Por qué hablamos de la universidad pública? Porque fue la que este año tuvo grandes luchas y es un ejemplo de lo que quieren. Además, la privatización, lo que ocurre con la privatización es que quizás no cierran las universidades, pero sí profundizan los acuerdos que tienen con las empresas privadas, que fue lo que dijeron los rectores. Ya hay una intervención del capital privado en la universidad pública, y con esto, ¿qué van a hacer? Van a empezar a hacer mayores acuerdos, y es la... Claro, al desfinanciarlas, obligan a las facultades a buscar recursos por alguna otra vía, que exacto, termina siendo el ingreso de distintas empresas a financiar y también a condicionar los programas de estudio. ¿no? Porque nada lo hacen gratis. Claro. Entonces, digamos, ellos cuando intervienen con plata, intervienen en los planes de estudio, en qué se pone, en qué no, y ahí sale toda esta discusión. ¿Cuáles son las orientaciones que ellos necesitan? Y entonces son las que van a tener plata. Exactamente. Bueno, para recordar solamente, el ministerio no existe más, estamos frente a una secretaría ahora, ¿no? Una de las primeras medidas que tomó fue pasar de ministerio a secretaría, entonces eso ya por sí mismo devalúa. Paréntesis, en Argentina tenemos un sistema bastante descentralizado, que su peor época fue en los 90, pero siempre hubo una continuidad. Lo hemos hablado otras veces con Yasmín, por ahí para los que nos están escuchando,
que si hay un punto en la que tienen continuidad los gobiernos nacionales es justamente en las reformas educativas. Ahí se ponen de acuerdo todos, no importa si son radicales, peronistas, todos los gobiernos burgueses han aplicado, o sea, no hay una política educativa nacional, lo que hay es un plan internacional y los gobiernos lo van aplicando de acuerdo a la resistencia que le pone, digamos, cada año cada lucha. Ahora, esto es lo que pasó este año en relación a una pérdida del 40%, más un retroceso en presupuesto. ¿Qué pasa para el 2025? Antes de eso, sí. Este año ese retroceso, digamos, del presupuesto, que en realidad fue un congelamiento, dejaron de mandar dinero para la construcción de escuelas a las provincias, ¿no? El FONID. Eso, sin embargo, tuvo un correlato en algunas provincias que dieron luchas muy importantes este año. Tuvo Misiones, bueno, Neuquén estuvimos largamente de lucha, en Córdoba, en distintas provincias hubo una resistencia a estos planes que lograron también algunas conquistas y que los gobiernos provinciales tuvieran que responder a pesar de los recortes nacionales. Claro, ¿no? Claro, el problema, lo que surge ahí es que, por supuesto, las provincias luchan aisladas, ya vamos a hacer referencia a las centrales sindicales, pero el hecho es que el presupuesto educativo en la ley de financiamiento, o sea, en los 90 se descentralizó, ¿no? Con la ley de financiamiento educativo, 75% está en las espaldas de las provincias. Entonces, las provincias más pobres tienen menos condiciones para los presupuestos provinciales para su sistema educativo. O sea, es una diferenciación que no deberíamos tener un presupuesto único nacional. Para el 2025 se proyecta la caída del 50% para los programas educativos. O sea, si ya no alcanzaba, se proyecta el 50% de la caída. ¿Cómo impacta concretamente eso? 63% menos de construcción de jardines de infantes, que es una edad clave para estar escolarizado, 59% menos en becas estudiantiles y 69% menos en infraestructura y equipamiento. Es decir, es un recorte monumental para el 2025. ¿Qué decimos nosotros respecto de este informe? Que está muy bien que la CETERA haga informes, pero no basta. Lo que necesitamos es que las centrales sindicales, las burocracias sindicales rompan la tregua para parar el plan de Milei y los gobernadores. Y no es una consigna, así que parece que siempre pedimos plan de lucha. O sea, realmente el retroceso que estamos viviendo en el sistema educativo es grave. ¿Qué debería hacer? Primero la CGT, que es responsable por dirigir a los principales sectores de la clase obrera, porque los docentes solos no podemos defender el sistema educativo. Debería convocar a paro, plan de lucha, como movilizó en las universidades. Y la CETERA debería impulsar que en todas las provincias haya asambleas para discutir el presupuesto 2025, no solamente el salario, todo el presupuesto. Que las provincias hagan asambleas y que haya un congreso real de base de los delegados donde se vote un plan de lucha para que le paremos la mano. Si no, el año que viene vamos a estar haciendo un balance mucho peor de las consecuencias de la chique del presupuesto. El sábado 7 de diciembre se realizó la Asamblea de Memoria y Balance en Yosmalal. Desde la oposición rechazamos la memoria y el balance. Impugnamos que hayan incluido 2 puntos: usar encuestas individuales y asambleas por escuelas en reemplazo de las asambleas por seccional. Y poner a votación la postulación de Emiliano Garay, TEP, como candidato a vocal por la comunidad. ¿Por qué impugnamos? Porque estos puntos no estaban en el temario de la convocatoria y para agregarlo a la asamblea se deben reunir las firmas del 5% de los afiliados y afiliadas. Eso no sucedió. Y porque en Aten deciden las asambleas, con las encuestas por escuela que impulsa el TEP, buscan liquidar la democracia sindical con la que conseguimos todos nuestros derechos. Defendamos las asambleas y nuestro sindicato democrático e independiente de los gobiernos. Aten Capital en lucha. A 23 años del 19 y 20, marchamos por un paro activo nacional y plan de lucha para derrotar el plan de Milei y sus cómplices. Por salario, jubilaciones, salud y educación, no al pago de la deuda. Viernes 20, concentramos a las 19 horas en el Monumento San Martín. Aten Capital en lucha. Bueno, para quienes recién se conectan, estamos aquí con la secretaria de prensa de Aten Capital y Yasmín Muñozat, la secretaria adjunta de la seccional. Estamos discutiendo, charlando hoy sobre el presupuesto educativo, haciendo un balance del primer año del gobierno de Milei en cuanto a educación, y también queremos hablar sobre qué ha pasado en la provincia, porque como bien decía recién Angélica, hay una descentralización que se va profundizando desde la dictadura hasta nuestros días, que hace que en realidad gran parte de la política educativa se defina
en las provincias. Está la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, que es la que define este recorte presupuestario que vos nos contabas, general hacia las provincias, pero después cada provincia tiene recursos propios y una política propia en la que va avanzando. En nuestro caso, bastante en consonancia el gobierno de Figueroa con el gobierno de Milei. Bueno, este año nos aplicaron el presentismo, que si bien no pudieron imponer un retroceso general por nuestra lucha, finalmente, digamos, lo pusieron en marcha. Y que tenemos que estar atentas porque hoy nos llegó el aviso de nuestro compañero abogado diciendo que se movió. Bien, estemos atentos ahí. Estemos atentos a eso. Bien, pero bueno, volvemos sí, entonces al presupuesto de Figueroa. Sí, yo le busqué un título, a ver qué te parece, qué le parece a la audiencia. Neuquén, una provincia con un gran presupuesto que no llega a las escuelas. Porque cuando uno ve el presupuesto que se votó 2025, y lo voy a leer el número porque para los que tenemos un sueldo normal, ver una cifra tan grande es que es difícil dimensionar, ¿no? Entonces, ¿cuántos ceros tiene? Sí, claro. Hablamos de una provincia que no supera, si bien, digamos, el gobierno siempre se escuda con que, bueno, viene gente de otras provincias a trabajar y por eso no damos abasto de respuesta, no estamos hablando de más de 750.000 habitantes. Uh-huh. Bueno, somos como una mini departamento de la provincia de Buenos Aires. Nada. Pero hablamos de un total superavitario por 158.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? 158.000 millones, o sea, realmente es una cifra extraordinaria y seguramente si estamos hablando también de que lo que dejan las petroleras es muy poco, si dejaran un poquito más de todo lo que se llevan, podríamos hablar de una cifra mucho más abultada porque nos estamos restringiendo al presupuesto que se votó, pero ese presupuesto también es cuestionable. Obviamente. ¿Qué hace el gobierno? Dice, bueno, nosotros acá con toda esta plata y publican, que me llamó la atención porque leyendo el presupuesto veía que está el detalle de en qué escuela, en qué se va a gastar, paréntesis, detalle que la conducción provincial de Aten ni siquiera pone en el balance nuestro, o sea, el balance nuestro es más escueto y esconde más cosas que el balance público, me llamó la atención. El balance de memoria y balance. Claro, porque uno lee el del gobierno y dice en tal escuela, gastamos en esto, lo otro, esto es, nada, detalle. Lamentable. Pero bueno, el gobierno dice de todo esto vamos a construir y sí, hay una lista de escuelas que han luchado, como la Especial 22, por ejemplo, que luchó y aparece en el presupuesto y esperemos que se ejecute, porque una cosa es que aparezca y otra cosa es que se ejecute. Exactamente. Sin embargo, faltan un montón de escuelas y quiero mencionar algunas que me parece importante porque llamativamente o quizás no adrede, hay una campaña de los medios de comunicación para decir que Neuquén invierte mucho en educación y que el 85 o 87% de ese presupuesto va para salarios. Es decir, que el problema es que se pagan muchos salarios. Y nosotros decimos, no, el problema no es que se pagan muchos salarios, el problema es que hay poca plata para infraestructura. O sea, equilibrar lo otro, porque una maestra que va a llegar en enero a 900.000 pesos y gasta 500.000 en alquiler. Pero bueno, hablando de, hoy queremos hablar no solamente de salarios, sino de escuelas, de presupuesto educativo en general. Hace 20 años... Y esta es una idea que también trajeron los compañeros de las distritales del oeste, que no se construye una escuela media en el oeste neuquino. De Neuquén capital, claro. Exacto. Hace 20 años que no se construye. Bueno, ni que hablar, perdóname que te distraiga pero ni que hablar de las escuelas que están en trailers en el interior de la provincia hace años, que vos estuviste en algunas de ellas hace poquito. Te quería contar, la escuela, por ejemplo, la obra de la escuela de Cabiahue que se quemó todavía no comenzó, que fue ahí la ministra, qué sé yo. Sí. A todas las demandas de las escuelas técnicas le agregan un turno vespertino, no construyen aulas. Bueno, la de Cutralcó está funcionando en una escuela que se inundó en la última lluvia que hubo hace menos de un mes. Está funcionando de prestado. La PET 23, que creo que es el ejemplo quizás más claro, porque está en el corazón de Vaca Muerta, está en la seccional Añelo, recordemos que ahí nomás en Aguada San Roque fue donde explotó la escuela, donde murieron 3 trabajadores, funciona en trailers, claro. En una situación que es tremenda, tienen que ir de un trailer al otro con el viento que hay. Imagínate que tenés que tener muchas ganas de estudiar para que te den ganas de estudiar en esas condiciones o de trabajar. Sí, además no en la provincia de Vaca Muerta, en el corazón de Vaca Muerta, no tenés plata para una escuela. Claro.
Y inaugurás escuelas y le pones trailers. Y además, no solamente ahí, también en muchas escuelas de la cordillera, escuelas rurales, vimos, digamos, de la cantidad de trailers que hay. Y además yo quisiera saber si los alquilan. Bueno, eso habría ¿A quién se los alquilan? ¿Cuánto sale cada negocio? trailer? Claro, estamos hablando de 700 escuelas en la provincia. Es un número alcanzable, o sea, no es algo que es imposible de hacer un relevamiento y ver qué falta. Lo que no hay, creo que es incorrecto decir que no hay un plan de obras públicas para escuela. Creo que sí hay, y es el de financiamiento, porque ¿qué ocurre? Cuando una escuela tiene problemas, por ejemplo, de gas y está un mes cerrado, muchos padres y madres, porque necesitan ir a trabajar, porque quieren que sus chicos y chicas aprendan, ¿qué hacen? Empiezan a mandar al privado, que es lo que ha ocurrido en muchas ciudades, como por ejemplo en Capital, y está empezando a ocurrir en Plotier y en otras también, que empiezan a pulular un montón de escuelas que son semi-privadas. ¿Y por qué le conviene esto al gobierno? Porque ahí no se encarga justamente de todo lo que es infraestructura, solamente paga salarios. Es decir, que las iglesias se te abran su negocio y tienen el Estado que le paga los salarios, y para el gobierno es más barato porque no paga ni infraestructura ni auxiliares de servicio. Entonces, sí, y a esos esa trabajadores es la los tienen también en condiciones que no sabemos si son estrictas, como las que tenemos cuando trabajamos en el Estado y todo lo demás. Claro, por eso, digamos, es un plan, en realidad el no plan es un plan, porque alguien podría decir, son muchas familias cuando se quejan dicen, no, pero son unos ineptos, unos inútiles. No pensamos que son unos inútiles. No, tienen un plan político. Exactamente, que es el proceso de privatización. Nosotros tenemos un bajísimo porcentaje, escuchen esto, 13% en Neuquén. Cuando en Buenos Aires vos tenés el 75-60% de escuelas privadas, o ellos le llaman de gestión privada. Yo me gusta decirle privadas porque si uno no puede elegir el acceso son privadas. Entonces ese es el plan que tienen, porque al no tener clases, ¿qué pasa? Obvio, la matrícula se va corriendo. Sacarle dinero a la pública, que no tengas clases por el agua, mañana por el gas, pasado mañana por el techo, y hace este proceso de que la familia trate de encontrar un lugar donde. Entonces, no hace falta que vos cierres la escuela pública para... La financiás. La desfinanciás y financiás la privada, como estabas contando vos, porque además en cualquier garage hay una escuela ahora. Exactamente. Bueno, la PET 6, me acordaba, la PET 6 no la incluyeron en el presupuesto, a pesar de que estaba la lucha y el reclamo de los compañeros y la comunidad educativa, y los mandan a un vespertino. Quizás una mamá que no quiere que su hija vaya al vespertino porque es chica, la cambia de escuela. Entonces, me parece que este título para de Neuquén, una provincia con un gran presupuesto, que no llega a educación, y con la hipocresía de este plan trucho, plan verano, que van a resolver porque ponen más clases en el verano, los problemas fundamentales de la... ¿Qué es el plan verano? Contanos rápido. Bueno, el gobierno salió con bombos y platillos, la ministra a decir que va a trabajar, parece que ahí tiene una especie de trauma, digamos, que quiere mostrar todo lo que hace, y en ese plan anuncian clases para el verano, para los chicos y chicas que van a entrar a la secundaria, para tapar el bache de matemática y lengua. El problema de la educación no se resuelve con más horas de clase solamente. Hay problemas más profundos. Entonces, que pongan plata para salidas educativas, para infraestructura, para mejores condiciones para aprender, que los chicos no pasen hambre. O sea, ataquemos los problemas, no el maquillaje, porque es como decir, tengo un grave problema de salud y te pongo una curita. Entonces, eso es hipócrita, anunciar ese plan verano que no va a resolver los problemas cuando tienen que resolver los problemas durante el ciclo lectivo y no solamente en el verano garantizar las clases. Totalmente. Bueno, buenísimo el informe, muy completo. Vamos a seguir porque en realidad sabemos que en este momento es importante decir, estamos exigiéndole al gobierno una reunión urgente esta semana con el conjunto de las supervisoras de primaria, porque hay escuelas que no tienen guardias. Entonces estamos entrando en el proceso del receso, de las vacaciones, y nos va a pasar como el año pasado en la 235, en distintas escuelas que entraron y las saquearon, por ejemplo. Entonces estamos pidiendo que el gobierno, antes de que termine diciembre, ponga guardias en todas las escuelas que se necesitan y alarmas para no lamentar robos. Y para, resguardar las instalaciones, porque lo poquito que hay en las escuelas se consigue con mucho esfuerzo, por lo general, de las maestras que están ahí adentro. Entonces, estamos haciéndole esa exigencia y también estamos exigiendo que paguen el aguinaldo en tiempo y forma, porque y que le devuelvan a las compañeras lo que le sacaron del aguinaldo, porque han hecho tal irregularidad que no se sabe si fue porque te descontaron el paro, porque se les antojó, pero en definitiva a montones de compañeras les han pagado muy mal el aguinaldo. Y esa plata no está. Permitime que diga Tiene algo. que ver con eso que decías antes. La consigna de no pago a la deuda externa está más vigente que nunca. Un país
cuya principal preocupación, y una provincia cuya principal preocupación es pagar la deuda que contrajeron en dólares, en lugar de planificar, por ejemplo, el presupuesto educativo, y no, lo primero que hace es pagar la deuda y después con lo que me sobra veo lo que hago o ajusto para pagar la deuda, no tiene posibilidades de resolver el problema de educación. Así que más vigente que nunca para el nivel nacional y provincial, no al pago de la deuda, plata para educación. Bueno, y como parte de esas consignas, digamos, tenemos una marcha el viernes 20 en Capitales a las 19 horas. En el resto de la provincia estén atentos a ver qué convocatorias hay, porque es un nuevo aniversario, el 19 y 20 de diciembre del 2001, y vamos a ir a reclamar, entre otras cosas, el aumento del presupuesto educativo bajo control de los trabajadores, porque no queremos que ellos sigan diciendo que existe un presupuesto que después no llega a las escuelas. Bien, entonces es el viernes a las 19 horas en el Monumento San Martín nos reunimos. Allá no sé cuántos años del 2001. Allá 23. Estamos en diciembre, pero todavía podemos hacer cuentas. Así que bueno, cerramos este programa con esta convocatoria y los esperamos en el último XL del año. Síganos en nuestras redes. En Facebook, en Instagram, en YouTube, y bueno, que tengan una buena última semana de clases a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando. Gracias, Angélica. Bueno, muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.